Te entregamos este tiempo a ti. Te pido perdón por los pecados. Se propicia a mi pecador y seas tú utilizando este instrumento totalmente inútil para tu gloria, Señor. Gracias, mi Dios. Que todo lo que salga de mi boca sea de edificación, sea bíblico, profundo, sencillo y sobre todo busque honrar tu santo nombre. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo, a quien todo honor, honra y gloria damos por siempre. Amén y amén. Desde el anterior miércoles ya hemos ido viendo métodos de interpretación y hemos ido viendo métodos equivocados, erróneos. Cuidado que piensen que son métodos correctos. Son métodos equivocados porque no ponen su énfasis en exponer la Biblia, en fundamentarse en la Biblia y en estar regidos por principios de interpretación sólidos, bíblicos, para poder exponer de forma correcta. Ahora, estos métodos incorrectos de interpretación, vimos el primero que era el racional. El racional se fundamenta explícitamente en la razón, en el pensamiento humano. Todo lo que el pensamiento humano pueda aceptar es verdadero, pero lo que el pensamiento humano rechaza y considera absurdo, ilógico, no creíble, no es verdadero. Pero hay un problema. El intelecto humano, el pensamiento humano, la razón humana, no son árbitros imparciales. Están afectados de forma severa por el pecado. Las consecuencias del pecado han entenebrecido, han enceguecido, han distorsionado esa mente, ese razonamiento, ese intelecto humano. Y es por ello que no pueden ver más allá de lo que su corto y miope pensamiento va. Están totalmente incapacitados para poder reconocer a Dios. Y ese es el hombre en su estado natural pecaminoso. Totalmente incapacitado para acercarse a Dios, para reconocer a Dios, para amar a Dios, para agradar a Dios. El pecado ha afectado de una forma bastante severa. Entonces este método es totalmente inconsistente, porque realmente la voluntad, la mente, la sabiduría humana no puede elegirse como la reina para poder aún determinar qué secciones de la Biblia son veraces y qué secciones de la Biblia son incorrectas. Luego vimos el método literalista. No confundamos con el método literal. Es un método literalista a extremo, que simplemente todo va a tratar de interpretar de forma literal, aún las secciones no literales de la escritura. Eso vamos, tal vez veamos hoy, lo más seguro es que veamos el próximo miércoles, la hermenéutica especial. Todo el lenguaje, y la Biblia no escapa a ello, tiene esas figuras de dicción, esas figuras literarias que enriquecen el lenguaje. Pero al enriquecer el lenguaje, no lo hacen de forma literal, sino utilizan diferentes tipos de figura, y cada figura tiene normas para poder ser interpretada y para poder ser reconocida. Pero tratar de interpretar estas figuras de forma literal es un grosso, pero grosso error, ¿no? Cuando de forma general, hablando de lo literal, cuando nos acercamos a un texto, siempre debemos hacerlo de forma literal. Pero cuando la interpretación literal de este pasaje es absurda, no le da ese sentido y esa profundidad, recién entonces la misma Biblia nos indica que debemos utilizar la hermenéutica especial, el lenguaje figurado,
y todas sus reglas y todas sus normas, ¿no? Muy bien. Vimos por último el método alegórico. Vimos que este método alegórico tenía un elemento bien importante, que para supuestamente darle un sentido mucho más profundo, mucho más elevado, mucho más intelectual, no tomaba muy en cuenta las narraciones literales. Y según ellos, cada narración literal tenía un sentido mayor, profundo, un sentido mucho más elevado, y ese sentido había que buscarlo, alegorizando cada texto, cada palabra, ¿ya? Y dándole un sentido totalmente contrario al sentido que tenía literalmente. El problema con esto es que no tienen reglas, no tienen normas. Dijimos que la hermenéutica es una ciencia, ¿no? ¿Por qué es ciencia? Porque establece normas, reglas, principios para poder interpretar la Biblia de forma correcta. El método alegórico no se rige por ninguna regla, por ninguna norma, por ningún principio. Simplemente es algo arbitrario, ¿ya? Anárquico, por así decirlo, ¿no? Y las normas están en el intérprete, que puede hacerle decir lo que él quiere a cualquier sección literal de la escritura. Y si de él depende la interpretación y él da las normas y él tiene la libertad plena de poder interpretar como quiera, esa interpretación va a ser totalmente contraria y totalmente ajena al verdadero sentido de lo que el autor bíblico quiso decir, cuál fue el propósito, cuál fue su intención. Entonces, ese tipo de interpretación es totalmente falso, antibíblico, y no solamente distorsiona, sino es totalmente contrario al verdadero sentido de la escritura. Vimos varios ejemplos. Quiero cerrar, no pude el anterior miércoles, pero ahora sí quiero cerrar este método con Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 6. Ahora vamos a ver cómo un alegorista, uno que usa este método de interpretación alegórico, va a interpretar esta sección de Daniel y el foso de los leones, que es un relato literal histórico de un hecho, de un acontecimiento no ficticio, sino real. Y si es real, si es histórico, si es literal, cada aspecto se tiene que interpretar. Los leones son leones, la celda o el foso es foso, Daniel es Daniel. No le podemos dar un sentido, así como Agustín le daba, ¿no? Así como Agustín le daba al samaritano, al hombre que fue golpeado, asaltado, herido, despojado, al levita, o sea, nada que ver. O sea, se está fantaseando, la fantasía está rebasando el límite de la cordura inclusivemente. Un ejemplo de la forma en que emplean este método se ve en el trato que dan a la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Daniel se le considera como quien no estuvo literalmente en la fosa, sino que se encontraba preso por las tentaciones y debilidades comunes de los hombres. Yo me pregunto, ¿dónde encuentran eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Simplemente su fantasía, tal vez su locura, llega a extraviarlos totalmente, ¿no? Las debilidades, son representadas en el relato como leones. Sin embargo, las tentaciones leones no dañaron a Daniel porque tenía fe en Dios. ¿Dónde encontramos eso? Pues les dije, ¿no? La forma de interpretar de forma correcta, el león es león, el foso es foso, la prisión es prisión, Daniel es Daniel. No puedo darle el león, la tentación de la lujuria, la tentación de los ojos, no, de la carne. ¿Dónde encontramos eso? ¿Dónde nos dice? Evidentemente estas personas están, pero tan
desviadas van a decir que el Espíritu Santo me lo ha dicho. Es fácil recurrir a eso, ¿no? De una forma tan alegre, de una forma tan irreverente, para poder simplemente fundamental como bíblico semejante tipo de interpretación tan alejada de la bíblica. En cierto sentido, es lícito alegorizar o espiritualizar esta historia, usándola como ejemplo de lo que puede suceder en el terreno moral y espiritual, siempre que se dé por sentado la autenticidad histórica y el sentido literal de la historia. Pero cuando éste se omite o se niega, el resultado es una falsa interpretación del texto bíblico. Particularmente, yo no estoy de acuerdo en alegorizar, a no ser que la misma escritura nos dé ese pie para alegorizar. Pablo lo hizo, ¿no? Pablo lo hizo con Abraham, con Sara y con la sierva, estableciendo al hijo de la promesa, al hijo de la esclava, etcétera. Pero claramente él estableció que estaba alegorizando y no negó en ningún momento ese sentido literal e histórico del relato de Abraham, Sara, Agar, Isaac, Ismael, ¿ya? Pero no es sano ni es correcto alegorizar secciones históricas para dar una enseñanza moral. Es mejor escoger otros pasajes que estén hablando de esto, que estén hablando de esto. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. El método tuvo su origen en Grecia, donde los creyentes acudían a este método para interpretar cada pasaje difícil, en cierta facilidad, con cierta facilidad, pero incorrecto. Es que no podemos escapar de una labor ardua, exegética, hermenéutica, de pasajes complejos, porque pasajes complejos nos van a llevar a un estudio mucho más arduo, mucho más laboroso, mucho más trabajoso, ¿no? Pero para evitar eso, estos simplemente, ¿qué hacen? Alegorizan. Es lo más sencillo, cualquiera puede hacerlo. Pero ese resultado de esa alegorización es totalmente antibíblico. Tenemos que entender bien claramente que no estamos interpretando cualquier libro, estamos interpretando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es veraz, es inerrante, sin error, eh, etcétera, 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 etcétera. Y un día Dios nos va a juzgar y demandar realmente cómo hemos administrado y utilizado e interpretado y expuesto y predicado su palabra, ¿no? No podemos hacerlo de forma alegre, de forma superficial. El cuarto método incorrecto, el método dogmático. Esta palabra dogma siempre trae algo de incomodidad, sobre todo en el ámbito evangélico, ¿no? La palabra dogma viene del griego que significa enseñanza. ¿Qué significa dogma? Enseñanza. Pero doctrina igual significa enseñanza. No toda enseñanza es correcta. Discúlpenme, pero estoy en Chulumani y el calor es sofocante y la sed es apremiante. Método dogmático. ¿Qué dice Thomas Fontaine? Características. Sería el cuarto método, no el tercer método. El cuarto método equivocado de interpretación es el dogmático. Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, dogma, que significa enseñanza. La palabra dogma lleva cierto sentido desagradable a la mente popular, debido a que las doctrinas cristianas comúnmente se han enseñado con un espíritu dogmático e intransigente, sobre todo en el sector católico, ¿ya? Pero esta enseñanza dogmática no ha tenido una base real, no ha sido la Biblia su base para establecer estos dogmas. O sea, son enseñanzas irrefutables, que no se las puede contradecir, que no se las puede cambiar, pues dogmático. Es una enseñanza que no da pie al cambio o a poder confrontarlas, ¿ya? El método dogmático está equivocado porque interpreta de acuerdo con los dogmas de determinado grupo, los cuales se establecen
como autoritarios normas. ¿Cuál es el problema de este método dogmático? Todo método de interpretación debería fundamentarse en la Biblia. Y la Biblia debería ser el filtro o el árbitro que determina lo que es correcto o lo que es incorrecto en cuanto a dogma. Siempre yo dije, a mí no me interesa lo que diga Arminio o lo que diga Calvino. Son simples hombres. Lo que debemos ver es, no, así dice Calvino, así dice Arminio. Son hombres tan falibles. Así dice la Biblia. Tenemos que volver a ese principio. Así dice la Escritura, así dice. Escrito, también está escrito, dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Señalando a la Biblia. La Biblia es el filtro, es el árbitro veraz, plenamente capacitado y autoritativo para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto en doctrina. Solo la Biblia. El problema con el método dogmático es que deja de lado a la Biblia para determinar lo que es correcto e es incorrecto. Por ejemplo, la dogmática católica se centra en el magisterio de la Iglesia, en lo que y cómo interpreta el Papa y los cardenales, el clero católico. O sea, lo que les importa a ellos es cómo interpretan los líderes, el Papa, el clero católico, cierta sección de la Biblia. No lo que la Biblia dice, cómo ellos la interpretan. Y su interpretación casi siempre es totalmente contraria y equivocada. Pero esta interpretación contraria y equivocada, ellos la determinan como un dogma, como algo que no puede ser modificado, como algo que es perfecto, algo inmutable, algo que no se puede cambiar, algo que es ley, es una norma y que debe regir y normar la vida de los creyentes católicos, ¿ya? La Iglesia Católica Romana usa este método oficialmente, aunque no lo conoce por este nombre. Voy a tratar de disimularlo, ¿no? Luis Macchi, escritor católico del libro Nociones de Sagrada Hermenéutica, afirma lo siguiente. ¿Qué afirma este católico, este escritor católico? El intérprete debe tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. O sea, acá no importa lo que diga la Biblia, lo que importa es lo que o cómo interpreta la Iglesia la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y la interpretación de la Iglesia con relación a lo que es la interpretación bíblica es totalmente contraria, totalmente opuesta. Por tanto, los dogmas católicos son antibíblicos y son falsos. El Concilio de Trento, que se desarrolló entre 1545 y 1563, es considerado el primero de los grandes concilios modernos, ya que constituyó el punto de partida de la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, en el cual, de los muchos puntos establecidos, el siguiente está referido a la interpretación dogmática, es decir, en base a lo que la Iglesia determina, que ninguno se atreve o se atreva a interpretar contra el sentido que le ha dado y da la Santa Madre Iglesia. O sea, acá lo que importa es lo que dice la Iglesia y cómo interpreta la Iglesia, ¿ya? No la verdadera interpretación de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma, no. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo ocurría con los judíos. Es por eso que el Señor Jesucristo los confrontó, ¿no? Que este pueblo solamente de labios lo adoraba, lo honraba, porque su corazón estaba tan lejos de él, enseñando doctrinas, enseñanzas, dogmas de hombres y no la Escritura. Porque ¿qué enseñan? ¿Oíste que fue dicho? No por Moisés, sino la interpretación de la ley por parte de los ancianos tenía mayor validez. La tradición de los ancianos tenía mayor validez. La Mishnah, el Talmud, estaban por encima de la Escritura, ¿ya? Aunque ellos decían que no, pero es lo real. O sea, lo que los hombres pensaban estaba por encima de lo que la Biblia decía. Por eso, perdónenme, pero cuando tenemos estudios bíblicos en la iglesia, a veces dicen, pero pastor, yo pienso. Y le digo, hermano, hermana, no me interesa lo que usted piensa, ni me importa lo que yo pienso. Lo que importa es lo que dice la Escritura. Y tenemos que acostumbrarnos, aunque parezca bastante brusco, a eso, ¿no?
lo que nosotros pensamos puede estar tan opuesto y ser tan contrario a lo que realmente la Escritura dice. Sencillamente, este método consiste en la aceptación plenamente de lo que la Iglesia estableció sobre determinadas doctrinas. No solamente es el católico romano que usa este método. La gran mayoría de los cristianos evangélicos comúnmente interpretan varios pasajes de la Biblia de acuerdo con lo que enseña su propia Iglesia y porque tal es su enseñanza oficial. De nuevo, si tenemos esa humildad, si tenemos esa fidelidad y tenemos esa veracidad bíblica y queremos honrar a Dios y lo que la palabra de Dios dice, aún nuestro sistema de creencia eclesiástico tiene que pasar por el filtro de la palabra. Porque acá lo que determina de nuevo lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es doctrina bíblica y lo que no es doctrina bíblica, de nuevo, no es Calvino, no es Arminio, es la Biblia, es la Sagrada Escritura, inerrante, autoritativa, plenamente veraz, sin error, plenamente inspirada por Dios. Fuera de eso, no. Si cualquier hombre, Calvino, Arminio, cualquiera, su enseñanza es bíblica y está acorde a la Escritura, amén. Pero si no, reniego de Calvino, reniego de Arminio o cualquier hombre, porque a mí lo que me interesa es lo que la Escritura dice. Ejemplo. ¿Qué dice? ¿Cómo se establece, por ejemplo, el papado? En ninguna parte en la Escritura se habla de papas. El mismo Señor dijo, ¿no? A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro. ¿Y quién? El Cristo. A nadie llaméis papá o padre, porque tenéis un padre y es el único Dios y Padre. ¿Se dan cuenta? Mateo 16, 18 al 19. Con este pasaje, los católicos de una forma, pero tan equivocada, tan antibíblica, han establecido lo que es la tradición papal, que no tiene ningún fundamento bíblico, ¿no? Ningún fundamento bíblico. Entonces, veamos, el católico romano siempre interpreta aquel pasaje referente a la piedra, Mateo 16, 18, 19, como relativo al apóstol Pedro, a quien llaman el primer papa y fundamento de la iglesia. O sea que el papado se establece en Mateo 16, 18, 19. ¿Ya? Después vamos a ver la cena del Señor. Quiero ver este pasaje, ¿ya? Igual ocurre con la cena del Señor, ¿no? Y la misa, Mateo 16, 13 al 19. Vamos a ver posteriormente sobre el papado. Lo mismo sucede con otros textos como Mateo 26, 26 al 28. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por ejemplo, esas palabras del Señor Jesucristo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo interpretan de forma tan literal que surge una doctrina totalmente antibíblica, que al momento de la misa y de la Eucaristía, el sacerdote romano tiene la potestad de convertir la hostia en el mismo cuerpo de Cristo y el vino, la copa de vino, en la misma sangre de Cristo. Es decir, que en la misa y en la comunión, cada vez que se celebra estos aspectos, se está sacrificando a Cristo. Cuando el libro de Hebreos dice que Él murió una sola vez, entró al lugar santísimo como sacerdote y con su propia sangre al mismo cielo ante la presencia de Dios para darnos eterna salvación, una sola vez, para quitar nuestros pecados. ¿Qué poder tiene un simple hombre para convertir un pedazo de harina en el mismo cuerpo de Cristo? ¿Qué poder tiene un miserable pecador para poder convertir el vino en la misma sangre de Cristo? Esto, por ejemplo, es un error al interpretar de forma literalista, ¿ya? Algo que está claramente determinado de forma simbólica, ¿no? Si admitiera el sentido figurado de estas palabras, la doctrina de la transubstanciación y la ciega reverencia hacia la misa se desvanecerían. ¿Qué es la transubstanciación? Lo que dije, ¿no? Es el poder que tiene el sacerdote en la misa
en la Eucaristía de convertir la hostia en el mismo cuerpo de Cristo y la copa de vino en la misma sangre de Cristo. ¿Qué? Nada que ver. ¿Quién tiene ese poder? De nuevo queda demostrado aquí que su método de interpretación es dogmático, apoyándose sobre las enseñanzas eclesiásticas y no en un método de interpretación correcto. Vamos a ver ahora sobre el Papa, que dicen ellos, ¿no? Mateo 16, 13 adelante. Veamos el contexto, los pasajes anteriores, posteriores, el contexto inmediato, para poder entender y darle en qué contexto se escribió este pasaje. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Perdón. Entonces ahí es una pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es bien importante, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y la gente de ese tiempo, ¿qué pensaban? ¿Quién era Jesús? ¿Juan el Bautista, Elías, u otro profeta, o Jeremías, u otro profeta? Un simple hombre, un simple profeta. Y directamente va al grupo. ¿Y vosotros? ¿Quién piensan que soy yo? Respondiendo, como siempre, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú eres la expectativa del pueblo de Israel. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios mismo. En esencia, esa es la confesión. ¿Se dan cuenta? Esa es la confesión. Y Mateo 16, 16 es la roca donde se fundamenta la iglesia. Cristo es el fundamento. Jesús es el fundamento. Si Jesús no es Dios, si Jesús no es el Cristo o el Mesías, si Jesús no es Hijo de Dios, si Él no murió en lugar de los pecados y resucitó, toda la iglesia, todo el cristianismo se destruye, porque Jesús simplemente sería un farsante, un mentiroso o un loco. O sea que la confesión de Pedro es el fundamento de la iglesia. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el griego hay un juego de palabras: Petros, Petra. Pedro, piedrita pequeña; Petros, la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. El fundamento de que edifica la iglesia no es Pedro. Pedro no es el primer papa, no hay papas. Es la confesión de Pedro. ¿Y cuál es la confesión de Pedro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento y la roca sobre la cual emerge, se sustenta la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que equivocación tiene el clero de la iglesia al establecer que sobre este pasaje Pedro es el primer papa. ¿O no? En el primer siglo ya, Simón Pedro fue desplazado de la jefatura de la iglesia en Jerusalén. ¿Por quién? Por Jacobo, por Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Porque este hombre, cuando escéptico, cuando vio a Jesús resucitado, sus ojos se abrieron, experimentó el nuevo nacimiento y se convirtió en un hombre tan piadoso que fue una columna de la iglesia. O sea que en el primer siglo ya Santiago era la cabeza, era el baluarte o era la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Segundo, la iglesia de Roma no fue creada o no fue fundada ni por Pablo ni por Pedro. Lo más seguro es que fue fundado por comerciantes, así normales como nosotros. ¿Ya? Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, te acto, te desato, nada que ver. Cuando empleó esas llaves que promete Jesús a Pedro, y es una promesa particular, en Pentecostés, en Pentecostés. Permítame un segundo, por favor, no sé qué está pasando con mi batería. No sé qué está pasando con mi batería. Espera un segundo. Cuando se hizo realidad la promesa del Señor Jesucristo de enviar al Paraclitos, el Consolador, el Espíritu Santo, y cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, en idiomas que entendían los demás, el Evangelio, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó. ¿Cuántos se convirtieron? Volvió a preguntar cuántos se convirtieron, 3.000, 5.000. Ahí Pedro utilizó estas llaves de desatar a estos hombres que estaban atados por el pecado, por la ley, por la corrupción, mediante la proclamación del Evangelio. Y no fue Pedro, sino fue esa promesa y esa autoridad que le da el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que siempre interpretar de forma correcta, nunca de forma totalmente liviana. Mateo 16:20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En la interpretación de los escritos sagrados hay dogmas, enseñanzas, que son inmutables. Por ejemplo, la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras. En Santiago 1 nos dice si alguien trae, perdón, en Gálatas 1 nos dice si alguien trae un evangelio diferente al que hemos predicado, sea maldito, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio que predicaba Pablo y los apóstoles? El que se centra en Cristo, la justificación por la fe, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Vinieron otros y les dijeron, no, no es solamente gracia, también es obras. No, ese es un evangelio falso, es un evangelio diabólico, es un evangelio no bíblico. ¿Ya? Por ejemplo, Cristo. En la persona de Cristo subsisten dos naturalezas hasta la encarnación. Él es 100% hombre sin pecado, 100% Dios de eternidad a eternidad. Asumió la naturaleza humana para cumplir el plan de redención. Y solo en Cristo tenemos salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo Cristo. Perdonados en base a Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay doctrinas. La Trinidad, la unicidad, un solo Dios. Pero en ese solo Dios subsisten tres personas eternas que disfrutan esa deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son doctrinas que no podemos cambiar. ¿Se dan cuenta? Cambiarlas sería atentar contra la sana doctrina de la Biblia, pero estas son doctrinas bíblicas, no son doctrinas que han levantado la Iglesia de forma falsa, de forma con una interpretación totalmente incoherente y totalmente antibíblica. Pero al hablar de este método nos referimos al espíritu rígido, inflexible, con que se enseñan ciertas doctrinas no bíblicas, sino humanas, no bíblicas, humanas. Se viene al estudio de la Biblia con ideas preconcebidas, pero siempre nos vamos a acercar con ideas preconcebidas. Pero cuando dialoguemos con la Escritura y nuestras ideas sean totalmente opuestas a lo que la Biblia enseña, nuestras ideas simplemente tienen que ir al tacho de basura y tenemos que humillarnos, aceptar y sujetarnos a lo que la Biblia dice. Hay áreas en la Biblia tales como escatología, demonología, profecía y otros donde no hay que ser demasiado dogmáticos. Escatología, por ejemplo. O sea, escatología no es una doctrina muy clara. Entonces no podemos ser dogmáticos entre los premilenialistas históricos, los premilenialistas dispensacionales, los amilenialistas, los postmilenialistas, etc. ¿no? No podemos decir que porque uno esté en una corriente escatológica diferente no es salvo.
no es doctrina fundamental porque no tiene esa claridad como la salvación, como la persona de Dios, como la persona de Cristo, etcétera, etcétera. Hay dogmas, enseñanzas que cambian, hay teología que cambia, pero hay una cosa que nunca cambia. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. ¿Y por qué las enseñanzas cambian? Porque no han sido correctamente interpretadas. Solo hay una interpretación de la escritura y esa interpretación tiene que ser bíblica y veraz y esa interpretación no va a cambiar. Pero si esa interpretación ha sido no bíblica, no ha sido correcta, evidentemente va a cambiar si es que hay honestidad en el intérprete. La Iglesia Católica usa este método oficialmente. El intérprete siempre debe de tener a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. Y no es correcto. Acá no importa lo que la Iglesia no determina lo que creemos. La Biblia determina lo que creemos. La dogmática católica y otras dogmáticas que establecen que la Iglesia determina lo que se cree. No, la Biblia determina lo que se cree. Luis Macchi, en Nociones de Sagrada Hermenéutica, que dice que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido que ha dado, no dice la Biblia, dice la Santa Madre Iglesia, Concilio de Trento, 1545. Pero el magisterio de la Iglesia, la interpretación de la Iglesia está formada simplemente por hombres, y hombres tan falibles que siempre van a tender a equivocarse, ¿no? Estos primeros 4 métodos de interpretación son erróneos y se deben evitar. Ahora vamos al método correcto, ¿ya? De interpretación. Este ya no es un método incorrecto, este es un método correcto. Métodos correctos de interpretación. El método gramático histórico, ¿ya? Lingüístico, cultural, si quieren, pero el método gramático histórico. Características. Veamos las características mencionadas por Thomas Fontaine. Este método requiere que se interprete de acuerdo con las características del lenguaje, especialmente de los idiomas originales de la Biblia y del idioma al que fue traducida. Y en cierta forma van con las reglas que dijimos y vimos, ¿no? Primera regla, cada palabra se debe interpretar de acuerdo al uso común de ese tiempo. Segunda regla, una palabra no se puede interpretar de forma aislada, sino el conjunto de palabras que rodean esa palabra y forman una frase, un concepto, una oración, ¿no? Considera además que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna, es decir, no alegórica, ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, mentiras. El método alegórico, por ejemplo, le quita la historicidad a la escritura. Y si se le quita la historicidad a la Biblia, pierde toda su veracidad, pierde toda su verdad, ¿no? Este método es realmente el más antiguo de todos en cuanto a la historia de interpretación bíblica, ya que se puede comprobar su existencia desde antes del segundo siglo después de Cristo. Ahora revisemos lo que afirma José Martínez sobre el método gramático histórico. Ese libro de José Martínez les envía en PDF. Pueden leerlo, pueden imprimirlo como un libro complementario. Como su mismo título indica, tiene por objeto hallar el significado de un texto. O sea, lo que el texto dice, no lo que yo creo que diga, no lo que yo coloco en el texto, no como yo, no, lo que el texto dice, sacar lo que el autor quiso decir, sobre la base de lo que sus palabras expresan, en su sentido sencillo y simple, a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales comunes a la exégesis de cualquier texto literario, en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. El método gramático histórico, que ya tuvo sus antecedentes en la Escuela de Interpretación de Antioquía, en el siglo IV, Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo
fue revitalizado por los reformadores del siglo XVI. Tanto Lutero como Calvino insistieron en que la función del intérprete es exponer el texto en su sentido literal, a menos que la naturaleza de su contenido obligue a una interpretación figurada. Y es lo que dijimos, ¿no? Cuando abro la Biblia, siempre debo acercarme a interpretarla de forma literal, a menos que el mismo texto me lleve a hacerlo y hacer una interpretación figurada, ¿no? Pero el texto tiene que indicarme. El estudio gramático histórico de un texto incluye su análisis lingüístico, palabras, gramática, contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado, etc. Lo que hemos ido viendo y lo que vamos a ver, ¿no? Y el examen de su fondo histórico. No se olviden, cada sección de la escritura fue revelada, posiblemente inspirada por Dios mediante el Espíritu Santo, en un contexto histórico, cultural, geográfico, no fue en el espacio, fue en un lugar determinado, en un tiempo determinado, en una situación determinada. Averiguar esa situación, ese contexto geográfico, histórico, cultural, en una cultura determinada, es la labor del intérprete y es la labor más ardua y más trabajosa. Lutero escribía: hay poderosas razones para mis sentimientos, especialmente el que no debiera ser ultrajada la forma de las palabras de Dios, ni por hombre ni por ángel alguno. Por el contrario, siempre que sea posible, ha de preservarse su significado más simple, y a no ser que de modo evidente el contexto muestre lo contrario, debe ser entendido en su sentido propio, escrito, o sea, de forma literal, no como lo que vimos en las alegorías. O sea, yo no le voy a dar un sentido, el río es la sabiduría, es la conciencia, no, es río, es camino, es samaritano, ¿se dan cuenta? Eso. Solo el sentido simple, propio, original, el sentido en que está escrito, hace buenos teólogos y hace buena teología. ¿Por qué el sentido simple? El sentido sencillo. Porque Dios, cuando soberanamente determina que su revelación sea plasmada en el lenguaje humano, estos escritos no tienen el fin de llegar a un grupo de intelectuales, de científicos, sino a todas las personas, por más sencillas que sean, y que su mensaje central de la salvación y la justificación por la fe pueda ser y es entendida por la persona más sencilla, ¿no? El Espíritu Santo es el escritor y el orador más sencillo que hay en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, sus palabras no pueden tener más que un sentido simple y singular, el sentido literal de lo escrito o hablado. Dios se revela en la palabra para que esa revelación sea entendida por el hombre, a pesar de sus limitaciones por el pecado, ¿no? Es un mensaje no que tiende a traer confusión, a traer complejidad, sino a ser sencillo y a ser entendible, plenamente entendible por las personas para que se pueda glorificar al Señor. Pasos para emplear el método gramático histórico. Relacionar un texto y prepararse espiritualmente. Particularmente, por ejemplo, en prédica yo lo hago de la predicación expositiva y predico libros enteros, corridos, del primer capítulo hasta el último. Pero para interpretar tenemos que seleccionar un texto. Saber qué texto vamos a profundizar, vamos a estudiar para poder interpretarlo. Y tenemos que prepararnos espiritualmente. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, fue dirigida, fue guiada para ser escrita por autores humanos.
por tanto es espiritual. Y nosotros tenemos que estar en plena dependencia y llenos del Espíritu Santo mediante la oración, esa comunión íntima y mediante el llenarse de la palabra de Dios para poder interpretar de forma correcta y bíblica. Estudie el trasfondo del texto, ¿ya? O sea, de nuevo, ¿en qué contexto fue escrito? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿A quiénes fue dirigido? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tipo de propósito tuvo el autor? ¿Corregir un error doctrinal? ¿Corregir un error de práctica? ¿Qué estaba pasando en ese contexto, en ese tiempo? ¿Se dan cuenta? ¿En qué área? Por ejemplo, si es en el Antiguo Testamento, no es lo mismo, ¿no? Estudiar un libro del Pentateuco, la etapa de la ley, o un libro histórico, o un libro poético o profético mayor o menor, ¿se dan cuenta? No es lo mismo, ni siquiera en profetas menores ni mayores. Hay que ver en qué periodo fueron escritos, en qué reino, el reino del norte, el reino del sur, antes del cautiverio, durante el cautiverio, después del cautiverio, por el tiempo de retorno, de restauración. Hay tantos elementos que debemos interpretar y conocer. Trabaje con las traducciones y observación general. Si no maneja griego, no maneja hebreo, tiene que leer el pasaje, y no solamente el pasaje, no solamente todo el capítulo donde está el pasaje, sino todo el libro en diferentes versiones. Es por eso comenzar con libros cortos, en diferentes versiones, aún católicas. No se haga lío de eso. Solo que no lea los pseudoapócrifos o los libros del segundo canon, pero vea. Y cuando lea en diferentes traducciones, vea por qué traduce una traducción de esta forma y por qué de otra forma. ¿Cuál es la traducción real, veraz, bíblica? Analice las palabras y los conceptos. Hágale preguntas al texto, ¿no? ¿Qué palabras está manejando? ¿Qué conceptos? ¿Cuáles son sujetos? ¿Cuáles son verbos, complementos, artículos, adjetivos, pronombres? ¿Cuáles son las preguntas que se debe hacer al texto? ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Dónde escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Por qué escribió? ¿Se dan cuenta? Esas son las preguntas que siempre deben estar en nuestros labios y preguntar al texto para que el texto, no nosotros, nos responda y podamos realmente tener ese contexto adecuado, ese trasfondo histórico, literario, contextual adecuado para que podamos interpretar de forma correcta. Estudia el contexto bíblico y teológico, ¿no? ¿Qué doctrinas se están manifestando en ese pasaje? ¿Ya? Esas doctrinas que estoy interpretando de esta forma están en armonía con toda la enseñanza de la Biblia o aparentemente están en oposición. Y de nuevo, aparentemente. Aplique el pasaje a su vida personal. De nuevo, primero viene la observación y el munirse de toda la información necesaria para poder allanar el camino de la interpretación, ¿ya? Esté bien situado en un contexto histórico, geográfico, cultural. Como siempre hago esa analogía, ¿no? Los gringos se ufanan de tener uno de los ejércitos más poderosos y de que sus marines son los soldados más preparados, que sus marines pueden ser lanzados por helicóptero o en avión, en paracaídas, en cualquier zona geográfica, en cualquier continente, en cualquier área geográfica, aún sin que la hayan conocido antes, y tienen menos de un minuto para poder orientarse y saber dónde están. Así tiene que ser el intérprete bíblico. Caiga en el Antiguo Testamento, caiga en el Nuevo Testamento, caiga en el Pentateuco, caiga en los históricos, en los poéticos, en los proféticos profetas mayores, menores, caiga en el Nuevo Evangelio histórico, caiga en las epístolas paulinas, universales o católicas, o caiga en el Apocalipsis, tiene que saber dónde está y a dónde se dirige, ¿ya? Y su dirección siempre va a ser a dónde se dirige el autor bíblico, ¿no?
y recién viene la contextualización y recién la aplicación. De nuevo, solo hay una interpretación a un pasaje, no hay múltiples interpretaciones, solamente hay una interpretación. Las aplicaciones pueden ser múltiples, pero la interpretación es una sola. Proclame las verdades del pasaje. Esos son los 7 pasos para aplicar el método gramático histórico. ¿Ya? Ejemplo, paso 1. Seleccionar un texto y prepararse espiritualmente. En este caso, la versión bíblica a tratar es Lucas 7, 36 al 50. ¿Qué vamos a hacer? Orar al Señor para que el Espíritu Santo aclare el significado del texto. De nuevo, Lucas 7, 36 al 50. Casi son 14 versículos. Pueden ser menos o pueden ser más. ¿Qué nos determina? El contexto determina. O sea, ¿dónde comienza la idea? ¿Dónde comienza la sección? Naturalmente, no por el capítulo artificial, sino naturalmente. ¿Y dónde finaliza? Y es por eso que tengo que tomar el contexto inmediato. Después, si no me da ese punto de inicio y finalización, el mediato, etcétera, etcétera, ¿no ve? No nos olvidemos de la oración y de la dependencia del Espíritu Santo, el autor de la Escritura, nuestro maestro que nos va a dar esa luz para que podamos entender de forma correcta. Emplear la hermenéutica, estudiar y ser diligente, eso no implica que no dependamos del Espíritu Santo. Tenemos que depender del Espíritu Santo y eso que nos va a dar la verdadera dirección y la verdadera luz. Pero eso no lo hace con holgazanes, sino con personas que se esfuerzan y trabajan de forma ardua, realmente meditando en su palabra, escudriñando y sacando los tesoros de ella. Autor. El autor de este evangelio es el médico Lucas. ¿Ya? ¿Qué sabemos de Lucas? Es el único no judío que escribió la Biblia. ¿Ya? Era griego, no era judío. No era de los apóstoles que vieron, palparon y fueron apóstoles o discípulos del Señor Jesucristo, sino fue un discípulo de Pablo que lo acompañó desde su conversión hasta el final de la vida de Pablo. Y fue un hombre bastante, pero bastante fiel. ¿Cuáles son los destinatarios? El destinatario específicamente es un individuo llamado Teófilo, quien ya había sido enseñado acerca de Jesús. Ahora, Teófilo era un griego o un gentil. Muchos piensan que era un hombre adinerado, un hombre poderoso, un hombre respetable, un hombre principal, ¿ya? Que tal vez había sido un temeroso de Dios o un prosélito. ¿Qué era un temeroso de Dios? Era un no judío que simpatizaba con el judaísmo. Un prosélito era un no judío que simpatizaba con el judaísmo, pero además se había arrepentido y mediante el bautismo se había hecho miembro de la comunidad de Israel o de los judíos y era uno más, ¿ya? Otros piensan que Teófilo es un nombre secreto, es un código, porque había persecución y en cierta forma los destinatarios son toda la iglesia. ¿Por qué? Porque Teófilo viene de 2 palabras griegas, teos, Dios, y filo, amor. Los amados por Dios se puede traducir, ¿no? Entonces podríamos ver ese aspecto para ver si realmente es un individuo o es la comunidad cristiana, ¿no? ¿Ya? Fecha de redacción. La fecha de su escritura está entre el 59, yo no creo el 75, fue mucho más antes del 70. 59, 65 máximo después de Cristo. ¿Ya? Propósito. Lucas escribió su evangelio de manera que sus lectores entenderían que el evangelio es para todos, judíos y gentiles, y es por ello que presenta a Jesús como el Salvador del mundo. En Lucas el énfasis es la naturaleza humana de Jesús. Por eso Lucas tiene una genealogía, pero esa genealogía no es real, sino esa genealogía nos lleva y conecta a Jesús, no con Abraham ni con David, sino con Adán, como el cumplimiento del protoevangelio.
la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. O sea, Dios hecho hombre como simiente de la mujer y derrotando a la serpiente. Gálatas 4:4-5. Llegado el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para poder redimirnos. ¿Ya? Perfecto. Contexto. El contexto inmediato del pasaje es Lucas 7:18-35. ¿A qué me refiero con el contexto inmediato? A los pasajes anteriores a Lucas 7:36. Son 35 hasta el 18, ¿ya? Y también podría ser, es eso en esencia, ¿ya? Pero además el relato se encaja muy bien en el contexto amplio del Evangelio de Lucas, que es su énfasis en la universalidad del mensaje cristiano. Pues en Lucas 19:10 dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿ya? Y es por eso que asumió naturaleza humana, el Hijo del Hombre, cumpliendo las profecías de Daniel sobre el Hijo del Hombre. Género literario. Este pasaje es la narración de un evento en la vida de Jesús, por tanto el género es narrativo. Paso 3. Trabaje con la traducción y la observación general. Ningún intérprete de la Biblia debe depender de solo una traducción, ¿ya? Encontramos dos clases de traducciones. Ellas son de equivalencia, Ay, formales, las cuales tienden a ser bastante literales, como la Reina Valera 1960, la Nueva Biblia de Jerusalén, y de equivalencia dinámica, pues procura transmitir el significado del idioma fuente con las estructuras y formas gramaticales del idioma receptor, como la de Dios habla hoy,